Me la pasé horas y días para hacer un corto de terror, pero lo bueno es que no tuve que gastar ni un centavo, porque de paso no tengo dinero, pero oye, no pasa nada, que todo se puede en esta vida, creo. Así que no se diga más y vamos con la explicación de cómo hice esta basura. Como siempre, todo empieza con la idea. Quería obviamente hacer algo de terror, algo en primera persona, con un toque de terror analógico, así que en orden. Primero hice el boceto con todas las secuencias y escenas. En la primera parte, el sujeto camina por un bosque con un auto al lado. Luego se adentra a un alcantarillado abandonado, parece que ve algo adentro y la escena final pues no sé cómo explicarlo, solo vean y imagínenselo. Más simple y cutre no pude hacerlo. Todo esto lo hice en Photoshop, pero puedes hacerlo a mano también. Obviamente no necesitas ser un experto dibujante. Una vez listo, tengo que pensar en todo lo que haré y usaré. El modelado, texturizado, animación, los assets y add-ons que usaré, el guión, sonidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ese dolor de cabeza que ya explicaré poco a poco. Sí, así de mediocre es mi explicación de cómo planifico mis cosas. La primera escena fue la más sencilla, creo. Primero empiezo con el terreno. Uso el add-on Ant Landscape y el preset Large Terrain, Mesh Size al 100 para que sea más grande. Lo escalo en Z para que se aplane un poco. Usé un modelo gratuito de un humano como base. Esto lo saqué de la página de Blender. El modelo servirá de referencia para trabajar a escala. Y para colocar la cámara a la altura de ese modelo. Usé modelos de árboles que saqué de la página de Polyhaven, pero antes de colocarlos deformé un poco más mi terreno. Intenté distribuir los árboles en mi terreno de forma automática o procedural, pero por alguna razón se me lagueaba todo, así que solo los dupliqué y los distribuí de forma manual. No lo dupliquen con Shift D, más bien usen Alt D para crear instancias y ahorrarse así problemas de rendimiento. Para darle variación a esos árboles, lo seleccionan, se van a Object, Transform, Random Transform y en ese menú le ajustan la posición, rotación o escala o como quieran. Ya luego coloqué otros modelos más para darle aún más variación. Agregué un Spotlight con el add-on Copy Attributes que ya viene por defecto con Blender, solo lo activa. Le doy a Copy Location y Copy Rotation. Le pongo un tono frío y le bajo la iluminación al mundo en general a un casi oscuro completo. Le quise dar un poco de textura a ese Spotlight que se supone que es la luz de la linterna. Selecciono el spot, en el Shader Editor marco Use Nodes, selecciono el Emission y le doy a Control más T para crear estos nodos. Para que esto funcione siempre deben tener activo el add-on Node Wrangler. Seleccioné una textura para la linterna que la pueden encontrar por Google. Lo muevo al Strength, coloco un nodo de mat en medio, selecciono multiplicar y le subo el valor a un número alto. Un material de tierra con vegetación para el suelo, para el pasto, rocas y arbustos, etc. Usé esta librería de assets de vegetación y naturaleza que se llama Plant Library o Library, no sé cómo se pronuncia. La consiguen aquí en Blender Market, con su versión gratuita ya es más que suficiente, yo creo. Y para distribuir estos assets en mi terreno usé el add-on Bagapie, que esto lo saqué de Gumroad. Saben que lo dejaré ambos links en la descripción. Toca animar la cámara. Usé una curva para crear el recorrido que hará la cámara por el entorno. Le pongo un constraint de follow path a la cámara para que siga ese trazo, todo siempre a la altura del modelo del humano. Pero el problema es que ese movimiento del recorrido parece más la de un dron flotando y no de una persona caminando. Así que para esto vamos a usar otro add-on más, esta vez del maestro de maestros de Blender, Ian Hubert, su add-on Camera Shakify. Y elegí el preset que se parezca mejor a una caminata. Hice que la cámara le siga el movimiento a un empty o un objeto vacío para movimientos extras. Rellené las zonas donde la cámara apunta y que quedaron vacías. Para el coche usé un modelo gratuito que saqué, adivinen de dónde, sí, de otro add-on más, esta vez de Blender Kit. Vamos a saturar el Blender de add-ons con todo esto. Solo buscan y eligen el modelo que quieran, o al menos los que están gratuitos. Lo importé a mi escena y le modifiqué un poco los materiales, más assets y listo, la primera escena ya está hecha. Solo espero que Mate no esté escondido tratando de asustarme. Estoy nervioso. Pues para las siguientes escenas es casi más de lo mismo, solo que esta vez los hice todos juntos en un solo proyecto. Primero modelé las alcantarillas o túneles o lo que sea como le llamen, solo una parte y luego lo dupliqué varias veces con el modificador Array. Una pared y los mismos pasos que en la anterior escena para crear el suelo y deformarlo un poco en el modo escultura, siempre a escala. Y para que la máquina no me estorbe cuando empiece a ponerse lenta
cuenta, empecé de una vez a trabajar con la animación de la cámara. Agrego una curva, hago todo lo que será el recorrido y hago lo mismo que en la anterior escena. Romperme la cabeza para animar todo y siempre comprobando que esté quedando bien. Un plano para que sea el agua residual. Ahora uno de los elementos principales. Ese ojo enorme, todo venoso y feo. Y para hacerlo tuve que verme este tutorial que sí estaba un poco larguito. Y la verdad no sabría explicarles en detalle todo este proceso porque ni yo entendí muy bien eso. Y para colmo estaba en inglés, así que ya entenderán. Pero bueno, es en resumidas palabras un ojo procedural. Eso significa que se puede modificar a gusto y me gusta cómo se ve. Y ya que no puedo explicarlo cómo se hace sin que el video tenga que durar una eternidad, compartiré el archivo en mi página de Patreon. Allí lo encontrarán, link en la descripción. Lo importé en mi escena y lo animé de acuerdo al boceto. Y bueno, como es un elemento procedural, ¿por qué no aprovechar sus propiedades y darle un poco de punch? Le animé esas venas para darle un toque asqueroso y listo. Un poco de pasto en el terreno de la entrada, su material, un material para el agua, una para el muro, para las paredes del túnel, más vegetación en ese terreno. Ahora el personaje que está en esta escena. Me descargué un modelo gratuito del mismo addon que mencioné antes, Blender Kit. Allí hay una tonelada de assets gratuitos, la verdad. De allí lo saqué, lo importé y lo animé haciendo gestos raros, como si le estuviera dando un tic o algo así. La entrada se veía un poco vacía, así que le agregué esa reja de metal que tienen las cloacas, un modificador de wireframe a ese plano para hacer las rejas, y para hacer que esté rota agregué un cubo, un subdivision surface y un modificador de displacement. Usé clouds como textura, los ajusté para que más o menos quede así, y esto lo usé como una booleana para cortar esa reja de forma aleatoria. Obviamente no olvidemos las texturas, y lo dupliqué y coloqué al otro lado. Modifiqué las zonas que están cerca de lo que es el agua para que parezcan mojadas o húmedas, unos cables en su techo con la ayuda del Vagapie. Con unos point lights le di un ambiente rojo al área principal del corto para que le dé ese ambiente de peligro, heridas y un poco de salsa de tomate en la ropa de este sujeto. Y conforme iba revisando le hacía algunos ajustes a la animación del sujeto, el ojo, pero mayormente de la cámara. Y ya con todo listo, solo un paso más, la cereza del pastel. En el compositing le agregué un nodo de box sharpen para darle más claridad y un lens distortion para darle eso mismo, un poco de distorsión de lente y también un pelín de aberración cromática. Y listo, configurar el render y lo exporté como una secuencia de imágenes. Ya solo quedaba esperar toda una eternidad para que termine el render. Hey there, little fella. Y al fin, ya todo listo, pues solo quedó pasarlo a DaVinci y hacerle los soniditos, que de hecho para hacer eso tuve que grabar mis propios efectos de sonido con lo que había por allí, como por ejemplo para el pasto usé esta corona y para las voces me grabé a mí mismo y algunos ruidos más que hice con mi propia voz. Y allí estaba en mi cuarto haciendo el ridículo. Y ya bueno, para otros sonidos, videos y efectos extras usé recursos gratuitos de Mixkit y Pexels. Le hice la corrección de color para que parezca VHS, no quedó del todo bien, pero ya que me quedó este mini desastre y al fin ya quedó listo este pedazo de basura. No necesité de una cámara profesional y sin gastar ni un centavo, excepto pagar el internet, pero eso no cuenta, ¿de acuerdo? No sé si me quedó bien, sobre todo la parte del audio, pero es que aún me falta un puño de cosas por aprender y aunque me den pereza es lo que hay si uno quiere seguir mejorando. Ahora para que lo veas completo te estaré dejando el video por aquí. Por favor velo, solo es darle clic, no te tomará mucho tiempo. Vamos, hazle clic, ¿qué esperas? Solo clic y ya, eso es todo, no te pido nada más. Aún espero. Sigo esperando. Bueno, adiós. Y nos fuimos.